Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, buenas noches. Esta es la segunda sesión, Finanzas Públicas, segunda parte, Gestión para Resultados y Marco Lógico. Y hoy vamos a ver dos temas muy relevantes. Uno tiene que ver, obviamente, con el tema de la planeación y todo el contexto de la planeación, dimensionado, obviamente, a las finanzas públicas. Pero también vamos a ver unas buenas prácticas. Voy a comentarles sobre algunas buenas prácticas de algunos gobiernos mm, en México, municipales, y vamos a platicar algunos otros buenas prácticas de algunos gobiernos en otras partes del mundo, obviamente tocando temas de la planeación y esto que tiene que ver con la gestión para resultados. Entonces, las finanzas públicas. Veíamos la semana pasada que, pues, verdaderamente las finanzas públicas son un elemento sustantivo en las empresas, en los gobiernos y desde luego tiene mucho que ver también con la parte muy personal, porque hablar solo de finanzas pues ya nos atañe a cada persona, ¿no? Si en este momento les preguntara yo qué pasa con sus finanzas, pues la mayor parte de nosotros diría, bueno, pues esas son mías, ¿no? Nadie se mete con ellas. Y somos muy celosos de nuestras finanzas personales. Pues bueno, con las finanzas públicas les diría yo que debemos de ser mucho más celosos y con las finanzas empresariales o de la empresa también porque desde luego que tienen objetivos seguramente muy compartidos. En el lado empresarial, pues maximizar las utilidades de los dueños y en el lado de las finanzas públicas, pues optimizar el funcionamiento del gobierno para que ésta dé buenos resultados a la ciudadanía. Entonces hoy vamos a tomar parte del tiempo hablando del plan de desarrollo, de ingresos corrientes, de las ventajas del endeudamiento público, de la inversión pública, de los diferentes tipos de déficit que existen y de las soluciones a ese tipo de déficits. De repente es bien común escuchar o en los medios a 8 columnas, en 8 planas, y nos dicen existe déficit fiscal en un gobierno y todo mundo se pone de puntas porque dice, oye, hay déficit fiscal. Bueno, pues hoy hay que entender que es un déficit fiscal, un déficit presupuestario, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el plan de desarrollo y no omito decirles que un plan es una hoja de ruta, es una carta de navegación, pero también es un documento aspiracional, es un documento rector y está básicamente eh, apalancado, por no decir justificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe una ley de planeación que nos rige a todos los estados de la República y obviamente cada estado de la República tiene su ley de planeación, tiene su reglamento de su ley de planeación, pero también los municipios cuentan con diversos instrumentos que le ayudan a formular estos planes de desarrollo que la ley obliga. Un plan entonces de desarrollo es la base de la inversión pública y eso es lo que hay que subrayar. Voy a volver a repetirlo. Un plan de desarrollo es la base de la inversión pública. A su vez, la inversión pública es un componente del presupuesto público. Y esto tiene mucho sentido porque independientemente del nivel de gobierno en donde estemos ubicados, sea en la federación, en el estado o en el municipio, es el documento que le da viabilidad a la política económica de un estado, de un municipio o de la federación. Si no hay un plan de desarrollo, no hay viabilidad política, desde luego.
Aquí es donde entra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cada una de las constituciones de otros países, inclusive, que establecen los principios rectores de la planeación. Y hay dos artículos bien importantes que en la Constitución existen. El artículo 25 de la Constitución señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que además, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y obviamente de la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad, la dignidad de los individuos, de los grupos y clases sociales cuya seguridad protege la Constitución. Entonces, en ese artículo 25 de la Constitución, si ustedes le dan una lectura detenidamente, van a encontrar básicamente cómo es que el Estado deberá planear, conducir, coordinar y además orientar la actividad económica nacional. También cómo puede llevar a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general de la población en el marco de libertades que otorga la Constitución. En la sesión pasada veíamos los derechos humanos y mencionábamos más de 50 derechos humanos que se consagran desde el artículo primero hasta el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues un derecho, uno de los derechos tiene que ver precisamente con que cada ciudadano tenga bienestar y el bienestar se genera o lo genera el Estado a través de un instrumento rector que se le llama plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que deberá tener una gran visión, deberá tener eh, ejes rectores, como bien lo dice la propia Constitución, deberá tener vertientes del desarrollo, como dice la Constitución, pero deberá también tener objetivos, estrategias, deberá tener líneas de acción bien concretas y deberá tener metas que vayan alineadas hoy en día ya a los derechos humanos con un enfoque basado en derechos, a la Agenda 2030 que tiene que ver con objetivos del desarrollo del milenio y obviamente también a ejes transversales que quedan plasmados en un presupuesto de egresos como comúnmente ya lo sabemos. En un presupuesto de egresos, tanto federal, estatal o municipal, debe de haber ejes transversales, por ejemplo, uno de los ejes transversales son los derechos humanos. Uno de los ejes transversales, o otro, son los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y así sucesivamente, según las legislaciones, tiene que existir esta congruencia entre las aspiraciones que el Estado formula a través de una demanda ciudadana que es consultada y ratificada a través de todo un ejercicio de planeación estratégica, planeación participativa y planeación operativa para que se cumplan los deseos de una sociedad que ya manifestó a través del voto su intención de darle el poder a un proyecto político, pero también su intención de darle la administración de los bienes públicos para que a través de esa administración se ejerzan mejores servicios públicos. El artículo 26 de la Constitución es el siguiente. Establece pues que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social, cultural
de la nación. Así lo dice el artículo 26. Y entonces, estos dos ordenamientos o artículos constitucionales permiten que la figura del Estado mexicano, por un lado, influya a través de sus funciones en el comportamiento de las empresas. Dos, participe en actividades económicas directa o indirectamente. Tres, regule actos sociales, políticos o de comercio. Y cuatro, impacte de manera directa a los contribuyentes con la carga tributaria. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio de planeación democrática, estos elementos que la Constitución eh, expresa, pues obviamente le dan al Estado la oportunidad de poder establecer sus políticas públicas. Sus políticas públicas son los instrumentos que le van a ayudar a dar cumplimiento a esa gran demanda social que se expresó, por un lado, en las urnas y en una consulta pública para la elaboración de sus planes de desarrollo y de sus planes derivados. Acuérdense ustedes que existe un gran plan nacional de desarrollo, como existe un plan estatal de desarrollo y como existe un plan municipal de desarrollo. Pero derivado de esos documentos deben de existir planes que ayuden a concretar y hacer operativo ese documento que es aspiracional. Si yo en el plan nacional aspiro al bienestar para la familia, tengo que traducir ese documento en políticas públicas que verdaderamente me creen los satisfactores, los entregables, los productos, los programas de gobierno que nos ayuden a poder resolver ese problema público que seguramente se encontró en un diagnóstico al hacer la planeación. Entonces, entre los principales, digamos, eh, entre los principales elementos de la planeación del desarrollo se encuentra la hacienda pública. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la que se reformó en el 2003, el del artículo 31 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se determina la creación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto en el 2003, la misma que fue reformada en ese año, ¿no? La creación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que tiene a su cargo, entre otras actividades, el manejo de todas las actividades relativas a los negocios de carácter financiero como fiscal del gobierno federal. Entonces, ¿cuál es la entidad? Cuando yo les pregunte, ¿cuál es la entidad de gobierno que tiene la actividad de regular los negocios de carácter financiero y fiscal del gobierno federal? Pues va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como comúnmente la conocemos, ¿no? Ahora, entre las principales actividades a desarrollar de la Secretaría de Hacienda están proyectar y calcular los ingresos públicos. También en los estados existe una oficina o una dependencia que hace las veces de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. En los estados son las secretarías de finanzas con sus tesorerías. En los municipios son, pues obviamente, las tesorerías y las áreas financieras. Entonces, esto es bien importante porque es en estas oficinas, en estas dependencias, en donde se proyectan y se calculan los ingresos públicos. También son importantes porque aquí es donde se estudian y se formulan los proyectos de la ley de ingresos, puede ser de la federación, del estado o de los municipios. Aquí en estos oficinas es donde se dirige la política crediticia. También puede ser de un estado, de un municipio o de la federación. En estas también se conducen
todo lo que tiene que ver, todo lo referente a la deuda pública, tanto interna como externa. Y se autorizan las operaciones en las cuales se van a emplear el crédito público. Llevar a cabo la planeación, entonces, es una labor de esta secretaría o de estas dependencias. Por ejemplo, a nivel federal, a quien el Ejecutivo le encarga la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un estado se le encargan a la Secretaría de Finanzas y en un municipio debería ser encargado, o así sucede, a las tesorerías con sus áreas de apoyo técnicas o a una secretaría técnica que armonice la elaboración del documento con las tesorerías municipales. Pero también es importante la coordinación, la evaluación y la vigilancia también de todo un sistema bancario en el país, y eso lo hace la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Esto comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y a todas las instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. ¿Quién los regula? Obviamente, el Banco de México, pero la Secretaría de Hacienda es la encargada de vigilar que el sistema bancario opere coordinadamente con el gobierno. En materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, también su función va a ser ejercer las atribuciones que le señalen las leyes. También es importante aclarar que la Secretaría de Hacienda siempre va a determinar los créditos y los montos globales de los estímulos fiscales. Establece también y recibe los precios y tarifas de los bienes y servicios de toda la administración pública federal. ¿Por qué es importante esto que estamos viendo? Bueno, pues porque toda esta información, toda esta base de datos, todo este acopio o sistematización de la información que de repente son registros administrativos mal llevados, a veces pues generan malos números. Pero cuando tenemos registros, calidad en el registro administrativo de ciertos números, pues obviamente mayor calidad va a haber en la producción de la información financiera de cualquier entidad pública. Entonces, cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, los derechos, productos, aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales también es una atribución de la Secretaría de Hacienda y de estos organismos que son sus organismos espejos en los estados y en los municipios. En el caso de controversias fiscales, pues la Secretaría de Hacienda va a representar el interés de la Federación. En el caso de proyectar, calcular los egresos del gobierno federal y la administración pública paraestatal, pues lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda. Entonces, de repente, por eso es bien importante concentrar todos los números, todos los datos y toda la información en sistemas centrales de información que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Si eso sucede en un estado y si eso sucede en un municipio, pues es importante para la toma de decisiones. Ahora, ¿quién se encarga de llevar a cabo la formulación del programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos? Y comúnmente le llamamos el paquete económico. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda entrega un paquete económico a la Cámara de Diputados para su revisión y ese documento obviamente es el documento que formula a través de toda la información que todas las secretarías proporcionaron a la Secretaría de Hacienda. Hay un sistema que se alimenta año con año, que son sistemas de información financiera
armonizados. Ahí es donde entra la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que no se pierda el hilo conductor de las finanzas públicas en nuestro país. También es importante decir que a la Secretaría de Hacienda o a estas entidades les compete evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal. Como sucede en los municipios, las cuentas las cuentas públicas que formulan las tesorerías o las que formulan las secretarías de finanzas en los estados. Ahora, hay otro organismo que también es importante mencionarlo y se desprende de esto que estamos viendo como plan de desarrollo, porque es importante decirlo, el sistema de administración tributaria, el SAT famoso, que obviamente se encarga de cobrar los impuestos, y no nada más de eso, sino es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas, morales, contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras y también de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Entonces, si estamos viendo finanzas públicas, ojo, en esta segunda parte ya hemos mencionado por lo menos tres ingredientes importantísimos para las finanzas públicas. El plan de desarrollo de todos los gobiernos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el sistema de administración tributaria o el SAT. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque la coordinación de estos tres elementos nos ayudan muchísimo en el rezago o en el combate o en la aplicación de instrumentos de política pública para que un estado, un municipio o la nación pueda enfrentar los desafíos de una cada vez más creciente demanda de servicios en la sociedad. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Todo bien, maestro. Ahora, en el sistema de planeación, cuando decíamos en el tema de la planeación, me llama mucho la atención esto. Hay algunos retos comunes de la gestión pública y algunos de los retos comunes se dan en el sistema de planeación. A veces la desarticulación de la planeación en los gobiernos provoca precisamente esta desvinculación eh, hacia una gestión orientada a resultados. Y la gestión orientada a resultados, que es el tema que nos atañe en este curso, pues tiene que ver con que todos aquellos instrumentos que nos ayuden a tener eh, digamos, los elementos claves. Voy a dar un ejemplo. En un municipio es bien importante contar con información precisa para poder vertir esa información precisa a un sistema de planeación. Y esta información son los históricos que las dependencias generan durante los 3 años de gobierno. Pero resulta, y no me dejarán mentir, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los que han vivido un proceso de entrega-recepción en los ayuntamientos, que cada vez que existe una entrega-recepción para el cambio de gobierno, sobre todo, cuando son gobiernos de distintas filiaciones políticas, pues los anteriores días antes se llevan toda la información pública, se la llevan a sus casas o las confinan en algún otro lugar, pero
las sacan de las oficinas de los gobiernos. Se llevan computadoras, se llevan discos duros, se llevan toda la información que pueda ayudar al siguiente gobierno a generar sus digamos, primeros ejercicios de planeación. Yo espero que esto no suceda en la iniciativa privada, pero es muy común también en la iniciativa privada ver que hay personas que trabajaban para nosotros y que con la mano en la cintura se llevan toda esa información cuando ya no están trabajando en la iniciativa privada o en la empresa que los contrató. Desde luego que esto tiene carácter y consecuencias de otro término, si es que son denunciados, ¿verdad? Entonces, es bien importante decir que existe todavía en México una débil, una débil función de planeación, generalmente formal y altamente ad hoc o adecuada a esto que yo acabo de decir, que cada 3 años inventamos la rueda, ¿no? Cada 3 años eh, generamos otra vez la información porque se ha perdido la información. Entonces, por eso existen o existían instituciones que le daban seguimiento a este tipo de información. Por eso está el Instituto Nacional de Geografía de Informática, que es el INEGI, y por eso están otras instituciones que le dan seguimiento precisamente a toda la información que generan los ayuntamientos. Pero hay algo bien importante, la falta de metodologías, de instrumentos y procedimientos en una administración es fundamental que nosotros volteemos a ver y digamos, a ver, si voy a hacer un plan dentro de mi administración financiera, contable, etcétera, ya sea pública o privada, necesito tener una metodología, necesito tener instrumentos de planeación y necesito tener también procedimientos. Si yo empiezo a construir mi metodología, si yo empiezo a construir mis instrumentos de planeación, le llamo instrumentos de planeación algunos modelos técnicos, por ejemplo. En el área de administración privada existen los famosos FODAS, que son instrumentos técnicos para poder construir modelos de administración privada. Y en temas de planeación, obviamente, ¿no? Si yo voy a la administración pública, mi metodología para construir un sistema de gestión de planeación orientada a resultados, pues es la metodología del marco lógico con instrumentos que obviamente son la base técnica, los formatos, los softwares o algunos otros instrumentos, pero también los procedimientos. Entonces, si yo tengo esas tres bases, ojo, si yo tengo metodología, si yo tengo instrumentos y yo tengo procedimientos, pues obvio que la tarea de las personas que vienen atrás de mí o la tarea de las personas que están conmigo va a ser mucho más fácil que si yo le doy una instrucción y le digo, necesito para mañana que me elabores un plan financiero y no le doy la metodología, le doy los instrumentos y no le doy el procedimiento, pues va a batallar mucho más que si se los doy. Entonces, en la administración pública, esto es lo que sucede muy común. No existen las metodologías, no existen los instrumentos y, obvio, no existen los procedimientos. Cuando hablo de instrumentos, también tengo que mencionar y tengo que decir que tiene que ver con reglamentos, ¿sale? Tiene que ver con guías, tiene que ver con manuales. Cuando voy a la parte de procedimientos es porque ahí explico esas guías, ahí explico esos manuales, ahí explico esas formas técnicas para poder hacer el llenado de un instrumento, por ejemplo, de financiero. Entonces, lo que hace la administración pública es que precisamente las leyes, la ley general
de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como otros instrumentos legales de apoyo, guías técnicas, etcétera, hacen que los gobiernos puedan tener un, una, digamos, mejor manera de hacer su gestión cuando entran a los gobiernos. Por eso las leyes, por eso los reglamentos, por eso las guías técnicas deben de estar publicadas casi por lo regular siempre en los periódicos oficiales, en las gacetas municipales o en el Diario Oficial de la Federación para que adquieran un carácter oficial. Si no los tengo publicados, pues puedo cometer errores garrafales básicos, pero no tengo el sustento de que era la metodología indicada la que me estaba dando la hoja de ruta para poder hacer mi trabajo. La ausencia de funciones que conduzcan a un proceso de planeación también relevante para la generación de políticas y asignación del presupuesto y que respondan a las prioridades del gobierno. Es decir, algunas oficinas, algunos departamentos carecen de funciones específicas para las instrucciones que a veces les queremos dar. Entonces es bien importante que si yo voy a generar una instrucción a un área, a una unidad administrativa, pues obviamente me asegure que verdaderamente esa unidad administrativa tiene la función sustantiva para lo cual fue contratada. Sucede a veces que en los propios gobiernos, a veces no tenemos las funciones sustantivas en las unidades administrativas que las debiéramos tener. Entonces debemos de empezar por el marco jurídico, hacer relevante una adecuación a nuestro marco jurídico para tener los instrumentos necesarios para poder dar instrucciones o un gerenciamiento público con mayor objetividad. La falta de vinculación entre la planeación y el presupuesto es sumamente sorprendente. Aquí es bien importante, a veces tenemos un plan muy bien formulado, con muchas líneas de acción, con muchas metas, muy aspiracional, pero que no conecta con el presupuesto. Y no hay clasificadores, es decir, los clasificadores de la planeación son muy débiles, eh, basados quizás en cosas ad hoc, pero que no tienen nada que ver con el proceso de creación de la política pública. El proceso de creación de la política pública es bien diferente a cómo asigno el presupuesto. Entonces yo tengo que asignar el presupuesto y vincularlo a la planeación desde el momento en el que se está gestando la política pública. Si yo no eh, adhiero este importante elemento en la administración pública, pues obviamente no va a haber un encadenamiento lógico entre la acción del gobierno, del presupuesto y los resultados. Entonces, eso también sucede en la iniciativa privada. Si yo gasto por presión de gasto, pues obviamente no estoy gastando porque planeé mi año, porque hice una planeación financiera, una planeación por departamentos, una planeación estratégica con metodología. Lo que va a estar sucediendo es que las presiones de gasto van a estar ahogando el presupuesto mes con mes y vamos a estar pateando, ¿sí? Las deudas que nos van quedando en el camino, las vamos a estar pateando de un ejercicio fiscal al otro hasta que nos comamos todos los ejercicios fiscales que nos tocan y se los vamos a heredar a quien viene detrás de nosotros. Los programas a veces no están bien formulados y eso es algo que sucede dentro de la planeación del desarrollo. Eh, no hay una suma de acciones,
o no existe. Es decir, las acciones a veces son como comúnmente decimos, son cartas a Santa Claus, a los Reyes Magos, pero no son elementos que salieron de una metodología soportada, ¿sí? Para poder generar un vínculo presupuestario. Entonces, cuando no hay ese vínculo presupuestario, cuando le hacemos una revisión a ese documento, pues obviamente vamos a ver las necesidades y las carencias del documento. Pero hay que hacerlo desde las acciones. Mis acciones tienen que dar cuenta de la estrategia, tienen que resolver la estrategia que me estoy planteando y la estrategia que me estoy planteando tiene que alcanzar el objetivo que estoy proyectando para que al final ese objetivo que estoy proyectando dé como resultados el impacto en el cual estoy pensando como política de Estado. ¿Sale? A veces hace falta la integración de los insumos de la evaluación. Es decir, si soy una administración de nuevo ingreso, si soy una administración que está tomando las riendas, apenas llevo 3, 4 meses o tomando las riendas de una administración municipal, estatal o federal, pues tengo que ver las evaluaciones pasadas. Tengo que ver cómo gastó, cómo ejerció el presupuesto la administración pasada. Tengo que ver la cuenta pública pasada. Tengo que ver cuáles son las estrategias financieras o fiscales que se tomaron en la administración pasada para ver si verdaderamente eso me puede ayudar a tomar mejores decisiones en el primer ejercicio fiscal que me va a tocar administrar. Entonces yo tengo que ir a los históricos, a las, digamos, acciones anteriores para hacer una revisión exhaustiva, para ver cómo se proyectó gastar en un ejercicio fiscal. Entonces, si la planeación está desvinculada del presupuesto, quiere decir que voy a encontrar muchas deficiencias presupuestarias y eso puede llevarme a un déficit fiscal más adelante. Ahora, hay una baja calidad de oportunidad de la información del desempeño. ¿Qué quiere decir? Que nunca fue integrada la evaluación que practicaron al desempeño de los programas, nunca se integró a los presupuestos que se formularon. Y como nunca se integraron, pues seguimos derrochando recursos, habiendo unidades administrativas con iguales funciones o iguales programas, desde luego que a veces se duplican los esfuerzos de un gobierno y eso puede meterle mucho ruido a un nuevo presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Hay también una baja capacidad técnica y obviamente cuando digo esto es necesario sumarle más capacidades técnicas a los ayuntamientos, pero también empezar a crear una cultura de la planeación en nuestros ayuntamientos e institucionalizarla con un decreto de creación. Yo en algún tiempo me atreví a formular un decreto de creación, creamos un instituto municipal de planeación y desarrollo urbano en un municipio que cuando llegó la administración que nos sucedió, la eliminó. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca la operó, no supo cómo, porque no pudo entender la magnitud del desafío que se venía y obviamente eso le mete mucho ruido a las administraciones públicas. Ahora, hablemos un poco de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, ahí está en la lámina, ustedes lo pueden ver, nos sirven para proyectar los escenarios presupuestales. También nos sirven porque a través de ellos se pueden determinar el ahorro. Nos sirven también porque son ingresos tributarios que se obtienen de la recaudación de impuestos.
¿sale? Cuando son tributarios. Pero cuando son no tributarios, provienen, por ejemplo, de la venta de bienes y servicios, de las rentas de propiedad, de los productos, derechos y aprovechamientos corrientes, de las transferencias, asignaciones y donativos que nos hacen, de las multas o de la prestación de servicios. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que existen ingresos, ¿sale? Corrientes, que son tributarios, y los ingresos no tributarios, ¿sale? Ahí les voy a pedir que ustedes puedan bajar de internet la liga, si pueden tener por ahí, lo pueden googlear, le pueden poner eh, clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes públicos. Así le pueden poner. Eh, clasificación económica, ahorita se los voy a poner aquí en el chat para que le echen una ojeada. Debe de estar la más reciente clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes públicos. Ese documento es bien importante, ahí van a confirmar lo que les voy a decir. Es bien importante porque ahí viene toda la clasificación como debe de quedar plasmada en un presupuesto de egresos. Es decir, yo no puedo inventar el hilo negro a la hora de hacer un presupuesto público. Existe un modelo, existen estos procedimientos, existen las guías técnicas, existe un decreto y una normatividad oficial que me dice cómo hay que elaborar un presupuesto público. Esa clasificación obviamente me arroja una serie de información para que todo el gasto público sea clasificado, tanto lo que voy a ingresar como lo que voy a gastar, en qué y por qué conceptos voy a ingresar el recurso y en qué y por qué conceptos voy a gastar el recurso público. ¿Sale? Una clasificación económica, una clasificación funcional, una clasificación programática, una clasificación administrativa, una diversidad de clasificaciones que más adelante nos van a ayudar a construir toda una estructura programática del gasto. Entonces, los gobiernos allá, por las épocas del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, eh, antes del 2000, se generó una nueva estructura programática en el país y con esa nueva estructura programática el gasto del gobierno estaba mucho más evidenciado, más transparente, había mayor rendición hoy en día también lo existe. Pero esas ligas que son tan importantes son sumamente importantes que se hagan en tiempo real, como lo dice la ley. Y ese es el paso que estamos en algún momento dado adoleciendo todavía, porque existen diferentes sistemas y obviamente algunos están desarticulados todavía, ¿sale? Pero bueno, hacia allá vamos y la idea es que se puedan concretar también en los ayuntamientos. Ahora, vayamos a ver cuáles son algunas de las soluciones a los déficits y por qué se dan los déficits. La palabra déficit, pues es una deficiencia. ¿Sale? Tan solo la palabra ya nos dice algo, es decir, hay una, digamos, acumulación de malas prácticas. ¿Sale? Cuando al comparar los ingresos contra el egreso o el gasto,
ahora que hablamos de ingresos tributarios, no tributarios y hablamos del gasto público, entonces es bien importante que estos conceptos queden muy bien apalancados en ustedes, porque obviamente es aquí donde podemos entender la parte de los déficits. Entonces, cuando comparamos el ingreso contra el egreso y cuando resulta mayor el egreso, ¿sale? O sea, cuando mi gasto fue mayor en una administración, decimos que existe un déficit presupuestal, ¿sale? Y entonces cuando yo tengo un déficit presupuestal, mi única opción es ir a la ley de financiamiento público, ¿sale? Tengo que ir a la ley de financiamiento público para ver qué me dice la ley, cuál es el porcentaje con lo cual me puedo endeudar, ¿sale? Para poder salir de ese problema. Pero lo más sano que debemos hacer cuando caemos en un escenario de déficit presupuestal, lo primero es subir la renta o subir el impuesto. Lo segundo, bajar el gasto. Lo tercero es una combinación de los dos, de subir y bajar, o sea, de subir el impuesto o de bajar el gasto. Una combinación de los dos es subir la renta y bajar el gasto, ¿sale? Respecto al déficit fiscal, este es el resultado de comparar el ingreso proyectado contra el real, ¿sale? El ingreso que yo proyecté en un año contra mi ingreso real y a su vez el egreso proyectado contra el egreso real, lo que gasté realmente. En ambos casos de un ejercicio fiscal, pero en ambos casos estoy comparando ingreso-gasto, si se dieron cuenta. En el déficit fiscal yo estoy comparando lo que proyecté, pero en mi déficit presupuestal es lo que ya ejercí, ¿sale? Entonces, mi déficit fiscal, por ejemplo, cuando yo proyecto en un presupuesto de egresos de la federación, proyecto que voy a vender o que voy a tener ingresos del petróleo por 200.000 millones de dólares y resulta que mi proyectado, mi real, es menor, entonces yo tengo un déficit fiscal porque proyecté de más. Por eso los cálculos, la información, la estructura financiera, los históricos, leer muy bien cómo viene la volatilidad del peso frente al dólar, etcétera, y estos contextos internacionales, nacionales, estatales y municipales de repente le pegan a la empresa privada, ¿sale? Un déficit, por ejemplo, de tesorería se da cuando las cuentas por pagar son mayores que lo que tenemos en bancos y en caja. Yo tengo en bancos y caja una cantidad de 100.000 dólares, pero ¿qué crees? Mis cuentas por pagar son de 150.000 dólares. Entonces tengo un déficit de tesorería. Las dos soluciones que proponemos en estos casos, por un lado, programar gastos en base a lo recaudado y tener un plan anual mensualizado de caja. O sea, realmente yo tengo que programar mis gastos en base a lo que recaudé. Yo no puedo estar gastando más de mi base recaudatoria porque entonces vienen esas presiones de gasto. Y tengo que tener un plan anual mensualizado de caja en donde yo verdaderamente lleve con pulcritud, con orden, esas finanzas públicas. Entonces, cuando al comparar los ingresos corrientes contra los gastos corrientes, se observe un déficit de operaciones efectivas, otro concepto novedoso para ustedes, déficit de operaciones efectivas.
cuando comparo los ingresos corrientes contra el gasto corriente. ¿Sale? Esto no es más que posiblemente en un mes determinado podemos tener un déficit de operaciones efectivas, porque no alcanzamos a cubrir en ese mes los compromisos proyectados. Sin embargo, en los primeros 5, 6, 7 o 10 días del siguiente mes, cubrimos y saldamos la obligación. ¿Sale? Pero pude haber caído en un déficit de operaciones efectivas porque no alcancé con ese plan anual mensualizado, se me coló una presión de gasto que no había contemplado o una, como comúnmente decimos, una tormenta, un estornudo financiero a nivel mundial, como el COVID o como el efecto tequila o como el efecto vodka en algún tiempo ha sucedido en el mundo que resulta que no lo habíamos proyectado y entonces vamos a tener consecuencias. ¿Cómo solucionar el déficit? De dos maneras. Ya dijimos, primero, aumentar los impuestos en base a la ley. Y número dos, que a mí se me hace la más sensata, a través de la inversión pública. Alentar el crecimiento económico a través de la inversión pública. Si puede haber una combinación de ambos, qué bueno, de manera progresiva. Aumentar los impuestos con una reforma fiscal progresiva que no impacte en el corto plazo al trabajador, que verdaderamente es donde más se constriñe o se contrae el ingreso. Entonces, las dos maneras de solucionar el déficit, la primera es aumentar la renta en base a la ley y la inversión pública, que nos ayuda al crecimiento económico. En resumen, entonces, nosotros decimos que antes de los años 70 teníamos en México presupuestos inerciales, es decir, presupuestos que se iban incrementando año con año. Tú veías la gráfica de los presupuestos y era incremental. En el año uno gasté 100, en el año 2 200, en el año 3 300, en el año 4 400, en el año quinto 500 y en el año sexto 600. Era incremental. Es decir, gastaba porque no quería quedarme atrás de mis oponentes y decía, ahora yo voy a gastar mucho más. Sí, pero ojo, ahora, con este vínculo entre la planeación y el presupuesto basado en resultados, entre el presupuesto y la planeación, tengo que hacer un presupuesto orientado a resultados que tome en cuenta el sistema de evaluación del desempeño para que no necesariamente el año uno o el año 2 sea mayor que el año uno, porque voy a evaluar el año único uno, voy a evaluar las políticas, los programas que dieron resultado. Seguramente a lo mejor el año 2, ¿sí? Voy a gastar menos que el año uno o voy a gastar un poquito más, pero ya hice ajustes de acuerdo a las evaluaciones que estoy realizando y practicando. Por eso es importante que los municipios practiquen, además la ley se los mandata, las evaluaciones a sus programas presupuestarios cada año para que las incorporen a su siguiente presupuesto de egresos y al siguiente presupuesto de egresos. En la década de los 80 y los 90 se dieron pie a una serie de reformas y metodologías de presupuestos. Ya mencioné la que sucedió con Ernesto Zedillo. Y hoy en día el sustento del sistema de evaluación del desempeño se encuentra en la ley, obviamente, de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento acotado. ¿Sale? Entonces, eh, nosotros tenemos, por un lado, eh, una oficina que mencionaba yo hace rato, una dependencia que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que evalúa, se encarga de evaluar la parte
financiera del gobierno, digamos la parte fiscal y financiera, pero por otro lado tenemos un instituto, un organismo que evalúa la parte social del gobierno, ¿no? Que es la Coneval o la famosa, sí, el Coneval, que obviamente con atribuciones distintas hoy en día, pues nos estamos haciendo como país un replanteamiento de lo que está sucediendo. Hoy en día, entonces, Coneval, aún entiendo, sigue siendo el organismo que evalúa la política social en México. Eh, en resumen, les digo esto. El no aplicar el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño en la elaboración de presupuestos públicos puede penalizar el presupuesto de un estado o de un municipio, de una dependencia, y no solo eso, se pueden incurrir en sanciones administrativas y penales. Todos los organismos, dependencias, incluyendo las asociaciones civiles que reciben presupuestos de Estado, deben aplicar un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño. Es importante, pues, que los municipios fortalezcan sus finanzas públicas mediante un fortalecimiento y la eficiencia de su catastro del predial, ya que esto puede llegar a representar en algunos casos hasta el 75% de sus ingresos propios, aunado obviamente al traslado de dominio, los derechos por desarrollo urbano municipal. Por ello se vuelve indispensable, yo se los decía la sesión pasada, los sistemas de administración urbano catastral, revalorar los valores unitarios de suelo y construcción de los catastros de los municipios y tener instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial que les permitan tener las bases de unas finanzas públicas sanas. Se me estaba pasando, importantísimo, la inversión pública. Tienen sí o sí que proyectar mayor inversión pública. Se requiere entonces que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y los privados también tengamos conciencia y hagamos una revisión de la gestión financiera municipal, estatal o federal, presentando informes a tiempo, estados financieros, porque esto sí o sí va a mejorar la opinión para su financiamiento público. Si un municipio quiere tener el préstamo de una institución bancaria, vamos a decirlo así, de una institución bancaria o del banco de desarrollo que es este, comúnmente decimos aquí en México, la banca de desarrollo, pues necesitamos tener buenas calificaciones financieras. Y eso se logra teniendo buenos números y claridad en los números. En los 3 años de un gobierno municipal, entonces es importante tener un plan de relaciones públicas para invitar a los centros comerciales, a las grandes empresas, a contribuir con el pago de sus impuestos. Para que los municipios tengan autonomía financiera, se requiere por lo menos 4 estrategias. La primera, aumentar ingresos propios. Segunda, una mayor calidad en los servicios públicos y en toda la infraestructura, generar mayor confianza en la ciudadanía. Tres, aplicar un impuesto predial progresivo. Las viviendas de mayor valor pagan más, obviamente, y decir en qué se gasta ese ingreso adicional que le está entrando al estado o al municipio. Y certificación de finanzas transparentes a través de procesos y obviamente de sus funcionarios certificados. Muy bien, hasta aquí vamos a hacer un break de 10 minutos. ¿Sale? ¿Comentarios adicionales al tema? Ninguno de momento, maestro. Bueno, vamos a 10 minutos y regresamos en 10 minutos a las 9:10
Perdón, a las 8:20, 9:10 ya nos despedimos. A las 8:20 regresamos al siguiente tema que tiene que ver con las buenas prácticas. ¿Sale? Ok, Muy bien. Es correcto. Tiene que ser un esfuerzo coordinado, tiene que haber mucha planeación, inclusive yo le llamaría anticipación estratégica. La anticipación estratégica es toda una metodología interesante para poder planear a buen rumbo los destinos de cualquier institución, de cualquier organismo. Y me queda claro pues que a veces en las áreas contables, administrativas o financieras se presupuesta en base a una exigencia, pero es bien común este, ver que cuando se hace un plan consensado, con altas dosis de comunicación, efectiva sobre todo, y cuando se conocen cuáles son las funciones medulares y las estrategias de cada uno de los departamentos, puede ayudar muchísimo a tener mejores resultados, mejores logros, metas alcanzadas y se puede crear un mejor clima y un ambiente laboral también. Eso, sin duda. claro. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, en esta parte me encantaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de mencionar precisamente, Felipe, y esa pregunta tiene que ver con, ¿has participado? ¿Has participado de alguna manera en el diseño de alguna buena práctica en tu organización, en tu dependencia, en tu instituto? Este, Pregunto, ¿han participado en el diseño de alguna buena práctica? ¿El mapeo de los procesos cuenta? No, claro, claro, claro que sí. No, me queda claro lo que haces no es sencillo, ¿eh? El mapear los procesos, el sentarte con cada una de las personas para hacer cosas, como dice la calidad, pues no es cualquier cosa, ¿eh? Eso cuenta mucho. Así es. Entonces sí han participado, ¿verdad? Ambos han participado. No sé si por ahí tenemos a alguien más. No, nada más ustedes están. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué áreas de oportunidad detectas en tu área de Yo quiero trabajo? participar antes, Alberto. Adelante, adelante, adelante. Mire, en mi caso, sí he participado en el diseño de un programa, pero más bien en palabras técnicas que utilizan ustedes. La verdad, no creo que no. Y si fallo por ahí, pues les ofrezco mil disculpas. Mire, yo estuve en una administración municipal. Ujú. Y ahí en lo que se refiere para poder tener un equilibrio en el gasto, principalmente es gastar menos de lo que se ingresa. Yo entregué la administración pública o sea, no tuve ningún préstamo que solicitar por un mal manejo o por un manejo desordenado. No, no me vi en ninguna situación de esa naturaleza. Y al final tampoco dejé ninguna obligación por parte del ayuntamiento, que no pude yo solventar, porque todo lo que la política, digamos, que yo implementé fue gastar, no gastar más de lo que ingresaba, ¿no? Eso es mi... Excelente, excelente, una buena práctica. Esas son buenas prácticas. Manejar las finanzas con ese principio de orden, de disciplina
financiera y saber que con los números pues no se juega, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Muchas felicidades, Filemón, de veras que te felicitamos. No cualquiera puede lograr eso en un ambiente de mucha tensión, de mucha presión, sobre todo política, y qué bueno que tú lo pudiste lograr. Bueno, una buena práctica está estrechamente relacionada o vinculada a la profesionalización de la política pública. ¿Sale? Lo que ustedes están haciendo con este curso es profesionalizando la política pública. Es decir, están yendo a profundidades de cómo es que se construye desde abajo una política pública. Yo siempre doy un ejemplo muy raro, pero me funciona cuando hablo de problema, porque la palabra problema viene de dos vocablos, pro y blem, y pro significa ir hacia y blem significa obstáculo. De manera que problema es ir hacia el obstáculo. Pero en la definición de la metodología del marco lógico, que vamos a empezar a ver en la siguiente sesión, les voy a compartir ya un manual. Pues obviamente cuando vamos a definir un problema, una política pública, decimos un problema público, pues tengo que brincar el obstáculo para alcanzar a verlo como un gran objetivo y no verlo como un obstáculo. Entonces ahí empezamos a profesionalizar, a meterle mayor profesionalismo a lo que hacemos, ¿no? Entonces, para construir una política pública que se convierta verdaderamente en una buena práctica, se requieren más que deseos y voluntad. Es importante incluir herramientas de innovación tecnológica y sistematización de procesos, capacitación constante y certificación de competencias. Esto también es bien importante. Yo recuerdo, se los platico en confianza y también obviamente para los que van a ver esta transmisión, a todos nuestros estudiantes, les comento que a mis colaboradores en la Dirección General de Planeación y Presupuesto, yo siempre les pedía que por lo menos al año estudiaran de 3 a 4 cursos o diplomados y que me los verdaderamente me los evidenciaran, me los, digamos, me los hicieran llegar, pero también los pusieran en la práctica en la oficina. Entonces, ¿saben a quién le pegaba ese tema? ¿Saben a quién le pegaba más? Pues desde luego que me pegaba a mí el tema, porque yo era el que tenía que ir primero adelante de ellos. Si ellos estudiaban 3 diplomados, yo tenía que estudiar 4. Si ellos estudiaban 4, yo tenía que estudiar 5. Si estudiaban 5, yo tenía que ir por la maestría. Sí, o sea, entonces nos pusimos en un círculo virtuoso, en un círculo en el cual nos ayudó mucho a profesionalizar la política pública y a ayudar inclusive a hacer más efectivo, eficiente y eficaz nuestro tiempo en la dependencia. Entonces, cuando encargábamos algún documento, algún trabajo, alguna política comparada, algún estudio específico, alguna cumplimiento legal, pues obviamente cada uno sabía lo que tenía que hacer en el ámbito de sus funciones y de sus competencias. Entonces, construir política pública verdaderamente es un reto. Y el reto cuando estás del otro lado, en el momento en el que te conviertes en consultor, en un supervisor, en alguien de mucha confianza para un gobierno, para alguien que está empezando en ese proceso, pues obviamente hay una doble responsabilidad. Porque pues tienes que llevarlo de la mano y lo que dije es cierto, lo tienes que llevar de la mano y tienes que ir corriendo a la par, ¿sí? A la par, pero a la vez impulsándolo para que él vaya más allá de donde tú vas. Entonces, esto de la administración y de la gestión para resultados es eso, es una carrera de resistencia que nos obliga a profesionalizarnos cada día más. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues qué es una buena práctica,
vamos a ver un programa de mejores prácticas de Naciones Unidas, los proyectos ganadores. Obviamente hay toda una metodología de Naciones Unidas para inscribir un proyecto de buena práctica, y vamos a ver buenas prácticas de gestión para resultados en el desarrollo en América Latina y el Caribe, pero nos vamos a centrar más en México. El programa de mejores prácticas y liderazgo local de las Naciones Unidas define las mejores prácticas como contribuciones que son sobresalientes y son además iniciativas exitosas que van a siempre ir asistiendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a generar condiciones de sostenibilidad en las ciudades y en las regiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Organización de las Naciones Unidas en el 2014 define las mejores prácticas como esas contribuciones que van directamente al ciudadano. Entonces, la gestión para resultados es una gestión para los ciudadanos, no es para nuestra dependencia. Originalmente, cuando nosotros empezamos a revisar las metodologías, las revisiones de los presupuestos en las dependencias de todo el estado, en un año revisamos más de 1,500 eh, documentos, y les quiero decir que encontramos muchas prácticas hacia adentro. Es decir, el presupuesto público pensaban se gastaba hacia adentro de la administración. El presupuesto público, lo debo decir, se gasta hacia afuera de la administración. Yo tengo un presupuesto o un gasto corriente que es los instrumentos que me ayudan a consolidar que ese bien y servicio que voy a prestar a la ciudadanía vaya en tiempo, en forma, con calidad, etcétera. Pero el gasto grueso tiene que ir hacia el ciudadano. Entonces, creemos que una buena práctica es una actuación o experiencia que se ha implementado con resultados positivos, que ha sido eficaz y útil en un contexto muy concreto, que contribuye a afrontar, regular, mejorar y dar soluciones a situaciones específicas, por lo que se recomienda como modelo y merece ser compartido para que otras instituciones u organizaciones puedan adoptarla en su contexto. Entonces, si tú has tenido una muy buena práctica o hiciste una muy buena práctica ya en tu dependencia, en tu institución, en donde estás laborando, pues es importante que la compartas. ¿Por qué? Pues porque quizás otras instituciones u otras empresas pueden aprender de lo que tú estás haciendo. Y por eso luego es muy común hacer este tipo de reuniones en donde tengamos dos, tres o cuatro empresas relacionadas, ¿sí? Muy relacionadas para que efectivamente, este ejercicio de la función pública, pues obviamente trascienda no solamente el ámbito de mi competencia y de mi contexto, sino que vaya a otros lugares a promover una mejor práctica. Entonces, ejemplos de mejores prácticas hay en todo el mundo. Ejemplos de mejores prácticas hay inclusive en regiones como el Congo, en regiones como Haití, en regiones como África o en algunas otras regiones. También hay ejemplos de buenas prácticas. Y es importante entonces que nosotros podamos adoptar esas mejores prácticas en nuestro contexto. Entonces, la metodología del marco lógico, como su nombre lo dice, opera en dos esferas, ¿sale? En dos grandes contextos. En el contexto social, de la demanda social, y en el contexto de la oferta programática. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que hoy en día ustedes están eh, queriendo impulsar un proyecto muy novedoso en su organización, pero que nunca provino ese proyecto de una demanda social, ¿sale? Que fue un proyecto que se le ocurrió al contralor de la empresa, al líder de la empresa, al gerente general o al director de área, o en el caso de la administración pública, se le ocurrió
al político número uno del estado o del municipio o de la federación. Desde luego, ellos traen una gran sensibilidad porque hicieron una campaña y en esa campaña recogieron mucha información y vieron las necesidades reales de la población. Pero a esa información que ellos recogieron es importantísimo ponerles las causas y los datos duros de esa información. Si yo me voy con datos empíricos y yo no le pongo datos duros a esa información, lo más probable es que mi ejercicio, mi proyecto o mi buena práctica o eso que quiero gastar en solucionar el problema de las personas, pues se va a convertir en una buena intención, en un programa estrella, podemos llamarlo así, pero que su impacto va a ser muy, muy raquítico en el corto, mediano y en el largo plazo. Pero si yo a ese programa que recogí durante la campaña, que recogí durante la acogida de información de las dependencias de mi institución, de mi empresa, yo nutro esa información con datos duros, pues obviamente que las causas de esa dolencia, de esa gran necesidad, esas verdaderas causas van a hacer posible que se transformen, ¿sí? En medios, ¿sí? En medios que yo pueda presupuestar. Esas causas que ya son medibles, que ya son, traen un dato duro, las transformo en medios, en instrumentos o insumos que yo puedo presupuestar para poder lograr los fines que nos hemos propuestos. Entonces, la categoría o las categorías que las Naciones Unidas en algún tiempo o en México se han, digamos, sometido a concurso para buenas prácticas en el ejercicio público han sido a través de concursos que se pueden ir ajustando a diferentes vertientes del desarrollo o ejes de cada plan municipal. Vamos a suponer que un municipio dice, vamos a sacar el premio al mejor proyecto que tenga un impacto positivo en las regiones del sur de nuestro municipio. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el proyecto en específico? Ah, vamos a darle una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente a las gentes del sur y con ese programa vamos a hacerlo y a convertirlo en una buena práctica. ¿Ok? Si reúne todos los requisitos, todos los ingredientes, todas las metodologías, si pasa por el filtro de la necesidad y se convierte más adelante en una oferta de programa público, pues entonces obviamente que ese programa en algún momento dado va a requerir mayor presupuesto porque va a tener los elementos necesarios para poder impactar en la vida de la gente. Entonces, un municipio que quiera tener mejores prácticas, un estado que quiera tener mejores prácticas, necesita tener funcionarios que estén enfocados en mejores prácticas de agua potable, de electrificación, de vivienda, de medio ambiente, de seguridad pública, de pobreza, de población, o sea, una serie de cosas, salud, vivienda, educación, muchos otros programas que se puedan convertir en referentes, en parámetros, ¿sí? Para poder ingresarlos a las Naciones Unidas, a un programa del gobierno estatal o a un programa del gobierno federal, o alguna otra agencia de desarrollo, pues tiene que cumplir con una serie de parámetros importantes, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la importancia de un buen programa de mejores prácticas y liderazgo en los gobiernos locales. También lo pueden hacer las organizaciones privadas. Por ejemplo, yo les mencioné en la sesión pasada que el Premio Estatal de Calidad que existe surgió porque hubo un gobierno que lo lanzó, ¿sale? Que lo lanzó y que permeó
en toda la sociedad y las propias cámaras empresariales lo adoptaron como una medida, una métrica para ver si también ellas podían hacerse acreedoras a este premio. Tan es así que sigue existiendo y que año con año el gobernador sigue premiando a las buenas prácticas a través de este ejercicio, ¿no? Esto es importante también. Ejemplos de proyectos, ahí vienen algunos, nombre del proyecto. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, en la categoría de acciones de los gobiernos municipales, el nombre del proyecto es Auditorías por Ejercicio Participativo. ¿Qué les dice esto? Son auditorías que no nada más van a fiscalizar el recurso público ni la obra pública, sino que además le mete el ingrediente de la participación social, como las contralorías ciudadanas. Entonces, un programa que era enfocado hacia adentro anteriormente, hoy en día se vuelve un programa que se enfoca hacia afuera. Entonces, hacia afuera estamos viendo que podemos contribuir a tener una sociedad mejor informada, más preparada, más participativa, que además nos ganemos la confianza de los ciudadanos al estar auditando nuestras propias obras en el caso de los ejecutores del gasto, las obras públicas, en el caso de los que administran programas, sus programas de gobierno o sus programas de atención a la ciudadanía, que puedan ser auditados por las mismas personas que reciben el programa. Pues eso es garantía de que ese programa va a seguir existiendo. Estas auditorías son seleccionadas por los habitantes mediante un proceso de consulta pública. Y eso está sucediendo en el estado de Jalisco. Es decir, anteriormente yo, dependencia, decidía cuáles programas podía someter a la auditoría, ¿sale? Y la auditoría tomaba de ahí ciertos programas. Hoy en día es al revés, la auditoría toma una muestra de cuáles van a ser los programas a auditar, pero estas auditorías por ejercicio participativo son mucho más novedosas porque le están preguntando al ciudadano a través de un proceso de consulta pública cuáles son los programas que quieres que auditemos. ¿Qué fortalece? La transparencia, la rendición de cuentas a través de la participación directa de la ciudadanía, en la fiscalización de los recursos públicos, obviamente, ¿no? Entonces, este programa, el año de incorporación al gobierno municipal, lo arrancaron en el 2022, es bien reciente, ¿sale? Lo arrancaron a través de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara y Transparencia Mexicana. Ellos fueron los pioneros del proyecto. ¿Qué valor agregado tiene este programa? Uno, combate a la corrupción, promueve una gestión pública más responsable y abierta, y en lo que va de su aplicación del 2022 a 2025, se han recabado cerca de 300,000 opiniones que han mejorado la eficacia de las funciones y atribuciones de las dependencias municipales. Entonces, lejos de ser una vitrina en donde el ciudadano esté observando y juzgando al administrador público o a las dependencias públicas, se convierte en una vitrina de confianza, en una vitrina de mayor confianza por la transparencia con la cual se abre un ente público a dar resultados y a dar respuestas. El modelo es replicable 100%, se puede adoptar en otros municipios del país, desde luego que sí, y tiene ciertas limitaciones y retos que enfrentó la aplicación de este proyecto. Desde luego, por ejemplo, la resistencia al cambio, ¿no? ¿A quién en su sano juicio, que esté acostumbrado a hacer las cosas como mejor le parece, de buenas a primeras, le van a decir que van a poner en consulta pública y ciudadana sus programas para ser auditados?
Pues bueno, la resistencia al cambio, ¿no? A veces muchos podemos decir es que los profesionales estamos de este lado y nosotros sabemos lo que le conviene a la población y cómo poder darle a la población algo mejor y no necesariamente. Nos hemos equivocado mucho a veces en la función pública. Hemos cometido el error de no tomar en cuenta precisamente las observaciones de las personas y de los ciudadanos. Entonces, la resistencia al cambio dentro de las mismas estructuras gubernamentales, ¿sale? La logística para operar inclusive la consulta pública, la desconfianza, la apatía. Adelante, Felipe, ¿quieres participar? Yo tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, ¿en qué momento yo debo de tomar en consideración, va- va- mm, yéndonos al extremo del sector privado, en qué momento yo debo tomar en consideración las necesidades que me piden, no sé, los dueños de los procesos, aún yo sabiendo que eso está mal? Un ejemplo, no sé, me piden una modificación, por desviaciones, Ujú. pero porque me gustó mucho ese ejemplo que ahorita dio de que a lo mejor yo siento que lo que yo estoy haciendo está bien y que él no sabe lo que quiere. Claro. ¿Cómo puedo yo censar qué hacer en esa situación? Bueno, hablamos de una consulta. Hablamos de una ¿Mm? consulta y la consulta pues hay que hacerla con una metodología, ¿verdad? Una Ok. consulta abierta, pública, se hace se hacen foros, se hacen focus group, se hacen trabajos de pares, y cuando digo trabajos de pares es que a veces traemos un organismo similar al nuestro y empezamos a hacer algunos aportes entre ambos organismos para ver en qué él ha avanzado en esa materia y en qué he avanzado yo. Y si él ha avanzado en algo, ¿cómo puedo sumar esa experiencia de esa buena práctica en lo que yo estoy queriendo hacer? También Ajá. eso es bien importante, sobre todo en la base de la confianza, ¿sale? Se da mucho la apatía por parte de la ciudadanía o limitaciones por parte de la ciudadanía, porque a veces creamos metodologías muy rebuscadas. Y de lo que se trata la gestión para resultados es plasmar en una hoja concreta, sencilla, un proyecto, un plan, un presupuesto, en donde pueda medir a través de esa hoja los avances, los resultados, a las áreas de oportunidad, pero también las áreas de mejora que eso va a causar, hablando de la calidad, en unas mejoras al proceso. Y ahí es donde creo que estriba el aseguramiento en el seguimiento y en el monitoreo de las expresiones de la ciudadanía. Si la consulta pública tiene que ver primero, con un primer momento es, primero una convocatoria, tengo que seleccionar en mi convocatoria quiénes pueden participar en esa consulta. Si es una consulta que va muy enfocada a un plan de desarrollo, pues obviamente es una consulta pública abierta a ciudadanos, inclusive en las consultas públicas que se han hecho en los gobiernos, han participado niños en urnas dejando sus propuestas en diferentes instrumentos, pero el instrumento de la acogida de la información que va a resumir en un sistema, que va a caer a un sistema y que se va a procesar la información, ese instrumento lo tiene que entender un niño. Si el niño no es capaz de entender ese instrumento, entonces estoy fallando como desarrollador de ese modelo, estoy fallando porque no le estoy dando al ciudadano la suficiente claridad para vertir su información. Por ejemplo, hoy en día se construyen presupuestos ciudadanos. Cuando digo presupuestos ciudadanos o ciudadanizados, es que cualquier ciudadano puede entender qué es un presupuesto, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es, cómo se conforma un ingreso, cómo se conforma el gasto, para qué sirve el ingreso, para qué sirve el gasto, cómo puedo yo tener un presupuesto sano o equilibrado en un gobierno,
cómo voy a gastar ese presupuesto, cuáles son las partidas importantes en donde voy a gastar el presupuesto, pero también cuáles son aquellas partidas en donde voy a ingresar, ¿sí? Mis ingresos, válgase la redundancia. Si yo eso se lo doy al ciudadano de manera digerida, es obvio que le estoy ayudando al ciudadano a construir en su base, en su contexto, a construir una mejor opinión sobre los servicios que va a recibir de lo que en el gobierno se proyecta. ¿Me queda claro? Tu pregunta es muy profunda, es decir, ¿en qué momento me convierto en un facilitador para decirle a las personas que eso que les voy a facilitar verdaderamente va a ayudar a su proceso de transformación, ya sea en sus funciones o en las metas o en los objetivos de la organización? Entonces, ahí hay una línea muy delgada, porque tenemos que poner el consenso, todas las palabras. Una de los ingredientes de la metodología del marco lógico precisamente es el consenso de las palabras. Entonces, si yo en el consenso de las palabras a la persona que le voy a transmitir el conocimiento, que le voy a transmitir o le voy a facilitar o le voy a hacer partícipe de un proceso mucho más transparente, pues yo tengo que decirle qué quiero decir con presupuesto, qué quiero decir con gasto, qué quiero decir con ingreso. Si yo no se lo explico bien y no consenso con él las palabras, entonces esa línea tan delgada me puede llevar a un problema de interpretación que muchas veces sucede. Si sucede con las leyes, sucede con lo que no está escrito. Entonces yo puedo llegar a una colonia, yo puedo llegar y déjate lejos de una colonia, puedo llegar con mi consejo de administración de mi empresa, pero si yo no consenso las palabras que en ese asunto vamos a tratar, pues puede suceder que yo, funcionario público, esté hablando de una cosa y el ciudadano esté entendiendo totalmente otra cosa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es consensar el método que voy a usar para que él entienda perfectamente hacia dónde lo queremos llevar. Y en el espacio democrático de ganar, ganar, ¿sale? Pero para una implementación efectiva hay que asegurar darle seguimiento y monitorear ese proceso. Muchas de las veces lo que sucede es que no monitoreamos los procesos. Lanzamos una convocatoria para cumplir con el requisito, la gente no lee el documento, llega al evento, contesta lo que se le ocurre y obviamente, ¿qué voy a obtener yo como insumo para mi documento? Pues voy a obtener lo que consensé. Si no consensé bien, eso es lo que hoy voy a obtener. Entonces, yo quiero tener un buen documento, que sea un documento replicable, una buena práctica, un buen proyecto. Es más, yo siempre lo he dicho, que sea bancarizable, que cualquier banco me lo quiera comprar, que cualquier banco que lo vea diga yo le quiero, o el Shark Tank o los famosos tiburones digan yo quiero ese proyecto, lo quiero comprar, me llenó los ojos, le quiero apostar porque estuvo bien formulado. Tiene que ver desde el contexto de la formulación, desde el problema que está resolviendo, hasta la oferta que yo le estoy poniendo con un valor agregado y con una envoltura para que la gente verdaderamente confíe en lo que le estoy dando, ¿no? Entonces, sí es un tema de políticas, sí es un tema de políticos, pero también trasciende en la parte privada, ¿eh? Como tú bien lo dices. Esta buena práctica de las auditorías por ejercicio participativo, ahí está. Cuando les pase el documento, van a poder darle clic ahí, es un link, los va a llevar al documento y van a poder ver el documento completo y cómo lo formularon. ¿Sale? Ok.
El siguiente proyecto dice ventanilla de constancia de certificación catastral. ¿Qué les dice esto? Esta fue en Irapuato, en Guanajuato. Me suena como una especie de validación Ajá, sí, es correcto. a una expedición, no se puede ser de un avalúo o algo similar relacionado al catastro. O sea, como que ahí necesitaban constar que ciertos proyectos o trabajos, que digas un avalúo, subdivisión, traslapes, etcétera, etcétera, estaban realizados por el personal o por el municipio, por el gobierno. No sé si se refiere a algo así como que por ahí pudo haber una usurpación de funciones. Desde luego acabas de darle en el clavo, como decimos comúnmente, ¿no? Y eres la primera persona, este, de las tres generaciones que han pasado de este curso, que lo ha dicho con tanta claridad, de verdad. Es una plataforma digital innovadora destinada precisamente a transformar la manera en que se gestionan las solicitudes catastrales. Precisamente, se prestaba mucho a que ya llegó la persona a ventanilla. Oye, ¿sabes qué? Me dijo el jefe que tu documento va a estar hasta la siguiente semana. Y no les importa si viene desde Tamazunchale, desde este, un municipio más alejado, ¿sí? Como puede ser también otro de aquí del norte, del estado o de la parte de la zona media y sin importarle más ni más, lo regresan. Y cuando lo regresan y viene, dice, ¿sabe qué? Pues ya está por salir, pero ¿sabe qué? ¿Qué le parece si lo podemos agilizar? Nada más bien le voy a dar este sobrecito, póngale ahí una cantidad. Si quiere que salga rápido, que se vea choncho el sobre, ¿no? Si quiere que más o menos salga, pues ahí póngale algo. Entonces, la corrupción al 1000%, al 1000%. Entonces, este tipo de ejemplos de proyectos, de buenas prácticas, lo primero que hace es darle un golpe a la corrupción, a la impunidad y a la gente que se ha dedicado toda la vida a vivir de eso, no del sueldo que le pagamos como ciudadanos haciendo la función pública, sino de la corrupción que generan estando en una ventanilla de poder que genera para ellos recursos. Estas mejoras en la eficiencia, transparencia, accesibilidad del servicio, la digitalización, precisamente ahí en Irapuato se centraron en la implementación de un sistema de información geográfica, de un SIC, muy avanzado, utilizando QGIS, que ya sabes que le puede poner muchas capas a los mapas, ¿no? Muchas capas se pueden prender y se pueden apagar las capas como herramientas principales para la gestión de lo que tú decías, de datos geoespaciales. Y en vez de decirle a la persona no está, pues ahí inmediatamente en ese documento pueden abrir varias capas de manera, digamos, al instante para que la persona pueda tener el documento que está buscando, ¿no? El objetivo central fue, uno, la reducción de los tiempos de respuesta mediante la automatización de los procesos de solicitudes, lo que incluyó inclusive la implementación de un sistema de notificaciones automáticas que mantenían a los ciudadanos informados en todo momento sobre el estado de su trámite. Esto es muy común allá en Guanajuato, ¿eh? Si ustedes quieren abrir, bueno, sé que lo han hecho en algunos, quieren abrir una oficina allá y van al estado, al municipio, se van a encontrar con este tipo de cosas. A veces pareciera que, híjole, son engorrosos. No, es que el sistema ya me sacó, no me dejó, le puse un número mal. Sí, pero el sistema está diseñado para que no se corrompan las personas. Entonces, para complementar la automatización del proceso, se implementó inclusive un chatbot con opciones asistentes personalizados, ¿no? Atendiendo directamente a un integrante de la dirección de catastro a las personas, ¿no? Esto, desde luego que asegura que los ciudadanos reciban la asistencia necesaria
para completar sus trámites, resolviendo dudas y proporcionando orientación en tiempo real. Entonces, la cantidad de requisitos solicitados se redujo considerablemente, ¿no? De 6 documentos que te pedían a solo 2 documentos para la emisión de una constancia de certificación catastral, ¿no? Entonces, un sistema de firma electrónica certificada del Estado. Entonces, todo esto cuando se le va adicionando sistema de firmas electrónicas, les permitió agilizar trámites de autorización de documentos, brindando transparencia, seguridad y Interesante. calidad en el proceso. ¿Sale? Entonces, bien importante que también lo traigamos del lado donde estamos operando para que toda esa cadena que a veces en los procesos es bien desgastante y es bien complicada, se puedan ir acortando a través de los sistemas, de la tecnología y hoy en día de la inteligencia artificial. Pero este proyecto también enfrentó retos y desafíos, lo que decíamos ese ratito. Primero, la integridad y la seguridad de los datos. Obvio, la apatía de algunos funcionarios, pues que ya tenían dominado el proceso y ya sabían que ahí se filtraban actos de corrupción. Y cualquiera quería estar en esa ventanilla. Decía, no, ¿sabes qué? Hasta te peleaban la ventanilla, ¿no? A mí póngame ahí de 3 a 6 de la tarde, a mí póngame de 12 a 3. Y ya hasta se la sabían, man. Entonces, es bien importante acabar con estos actos de corrupción. Y obvio, los canales de comunicación y el acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Algunos desafíos importantes. Pero los impactos económicos, la reducción de gastos operativos y obvio, el incremento de los ingresos catastrales. A veces la gente no se acerca porque le vamos a robar. Adelante, Filemón. Adelante. Mire, tengo la duda aquí de cómo sucedió, cómo le podemos hacer, que estamos aquí en el servicio público apoyando. Pues si Sí. hubo un proyecto, hubo un programa en este caso, y hablando de programas. Fue una decisión supongo, desde el escritorio que se trajo desde la Secretaría de Agricultura, pero en la dependencia federal, para un área en donde me imagino yo que la buena intención estuvo. No quiero adelantarme a decir que fue otro tipo de interés, sino más bien el primero, eso de poder detonar el desarrollo. Es aquí un tema de producción principal de esta zona, que es la producción de cítricos. Un proyecto de riego Ujú. en donde se gastaron 8 millones de pesos, pero que nunca hubo vigilancia, o sea, no pudo haber una evaluación o no fue o no tuvieron parte pues de ese programa, forma de evaluar porque dieron el dinero. El proyecto nunca funcionó, les dieron los implementos agrícolas también que requería el proyecto, y resulta que pues no les interesó después el proyecto, ahí estuvo, no lo operaron, hicieron las pruebas, solamente eso, y el proyecto fue un total fracaso. O sea, ¿cómo puedo yo cambiar eso? Y hemos hecho, como usted dijo, consultas para poder determinar qué es lo que necesita la gente, y a lo mejor sí podemos de esa manera, tomando en cuenta a la gente, poder comprometer que el proyecto no es solamente de uno, sino que es de dos. Bueno, Ese sería es mi- bien importante lo que acabas de decir. Eh, si es un programa federal, si viene por el Fondo de Participaciones, el Fondo General de Participaciones, quiero pensar que bajó por el ramo, por alguno de los ramos, quiero pensar. Si fue así, ese fondo por lo menos trae un porcentaje que debe de aplicarse a una evaluación de desempeño del programa. Si no se realizó o si el proyecto, digamos, de alguna manera quedó, como tú bien lo dices, manchado por el proceso, eh, para que no se vuelva a repetir,
la misma historia, es importante aplicar las reglas de operación que trae el programa. En las reglas de operación que trae el programa, seguramente estoy muy seguro que debe de venir un apartado en donde tienes que destinar un porcentaje a cuidar y a blindar el programa que tiene que ver con la evaluación. Ahora, se pueden instrumentar con un esfuerzo de esta nueva administración que ustedes encabezan, se puede encabezar una especie de contraloría social de los programas sociales, de los programas federales, también se pueden instrumentar y para eso también, dentro de las reglas de operación, se pueden obtener esos recursos de ahí mismo para poder hacerlo. Obvio, tenemos que irnos a una buena práctica. ¿Cómo? Ir a algún programa similar en algún municipio ya que ya vivió la experiencia, como estos que estamos viendo aquí, como muchos otros. Estos son los que mayor resultado han dado en los últimos años. Pero seguramente hay otros, por ejemplo, el estado de Oaxaca, que tiene 570, más de 570 municipios, y en donde más de 200 municipios de ese estado trabajan por usos y costumbres. Si bien les llega el recurso federal, pero trabajan con sus usos y costumbres. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de decir? Pues que a veces nos rebasa al Estado ese imperativo, que no es retroactivo, ese imperativo de derecho que tienen los pueblos originarios de administrar sus recursos conforme a sus usos y costumbres. Entonces, ahí yo le daría la vuelta y decía, bueno, un buen uso y costumbre, volvamos a un buen uso y costumbre las contralorías ciudadanas, volvamos a un buen uso y costumbre estas ventanillas sistematizadas para que no nos metan goles a la hora de operar los programas. Pero desde luego que se puede trabajar sin ningún problema. Hay que estudiar muy bien la base de las reglas de operación y estoy 100% seguro que en esas reglas de operación viene el instrumento que le da la oportunidad al municipio de poder tener una muy buena Contraloría Social para la fiscalización de esos programas. Yo les pongo un ejemplo, sucedió en otras galaxias, no en México ni en ningún país del planeta. Siempre que digo esto es porque sí sucedió en un lugar del planeta, pero es como el programa que cada año reparte chivas, borregas, y no tengo un padrón que me diga a quién se las estoy dando. Entonces se vuelve un círculo vicioso de corrupción, porque ese ratito escuché que tú decías que se entregaron implementos agrícolas, pero yo tengo que asegurar desde mi padrón de beneficiarios, desde el levantamiento de esas cédulas únicas del beneficiario, tengo que asegurar que la persona que va a recibir el programa, pues sea de carne y hueso. En alguna ocasión a la oficina de ustedes llegó una persona muy contenta. Me dice, ¿qué cree? Que me acaban de aprobar el piso firme y el techo de losa en mi casa. Y le digo, qué padrísimo, pues qué bueno que me lo vino a contar, qué bueno que me lo vino a decir. Y me dice, pero estoy muy triste. Le digo, pero ¿por qué estás muy triste? Dice, porque no tengo paredes. Entonces, a la hora de hacer el levantamiento o el diagnóstico, nosotros le llamamos un diagnóstico participativo de programas presupuestarios, ahí está la clave. El diagnóstico participativo va a hacer posible que yo tenga padrones confiables, que yo tenga personas de carne y hueso, pero que además tenga las personas que verdaderamente requieren los apoyos de ciertos programas, ¿no? Pero de que se puede, lo podemos estudiar sin ningún problema y lo podemos sacar adelante.
sin ningún problema. Muy buena pregunta, Filemón. Muy buen reto y buen desafío también ahí con ese tema. Siguiente proyecto, escuchando a la gente en Mazatlán, allá en Sinaloa. Igual un gobierno municipal. Escuchando a la gente, ¿qué se les viene a la mente? Canales de comunicación. Ok, canales de comunicación, ¿alguien más? Atención directa a la ciudadanía. Atención directa a la ciudadanía, muy bien, ¿alguien más? ¿Se acuerdan de los famosos miércoles ciudadanos? De los, ¿Sí se acuerdan? De esos tipos de programas que de repente, como lo decían ustedes, tu alcalde en tu colonia, ¿no? Tu alcalde en tu municipio, el gobierno llega hasta tu localidad y desde ahí despacha el alcalde, ¿no? O un alcalde de puertas abiertas. Bueno, el municipio en Mazatlán, el municipio enfrentaba desafíos en la transparencia y en la eficacia en la atención ciudadana. Es decir, era muy apático. Ahí llegaba una persona, casi casi que con la gordita en la mano le decían, vuelva dentro de 10 minutos, estamos comiendo. Casi casi que ya los veía yo que así le decían a las personas, ¿no? Existía una insatisfacción y una desconfianza ciudadana por la apatía de los funcionarios municipales. Las audiencias públicas con el alcalde y el seguimiento en tiempo real de sus peticiones, además de ver a través de un QR, ustedes saben lo que es un QR hoy en día, las direcciones involucradas. Hoy en día este programa tiene una aplicación asociada, ¿sale? Se puede desarrollar muy fácilmente una aplicación de atención ciudadana en tu municipio, en donde la gestión eficiente de la demanda ciudadana, pues la puedes ver en tiempo real a través de tu celular en una aplicación de atención ciudadana, ¿no? Genera confianza, transparencia, empatía, participación ciudadana, bastante, ¿sí? Esto es bien importante. Estas aplicaciones que salen hoy en día en los teléfonos, por ejemplo, atención ciudadana en tu municipio, que la persona sepa que en tales fechas el suministro de agua va a estar interrumpido por una mejora en el sistema de drenaje y alcantarillado. Ok, ya sé, me prevengo, pero ya el ciudadano con anticipación sabe lo que va a pasar. Si el ciudadano sabe que sus luminarias se encienden después de las 7 de la noche, que son solares, que son inteligentes y que no vayan a querer pegarle con una piedra porque no prende el foco a las 6:30, ¿verdad? Y así sucesivamente. El turismo, los servicios, las ventanillas involucradas, el aprovechamiento de la georreferenciación para decirle a las personas tus obras están en estos lugares, este municipio está haciendo estas obras en estos lugares, puedes verla, ponerle con un clic en tu celular, abres la obra, ves la foto del antes, ves la foto de cómo va el proceso y después ver la foto del después y el seguimiento, ¿no? O el seguimiento de tu solicitud. Si solicitaste una constancia, un apostillamiento en la Secretaría General, o un sello guardaganado, o en obras públicas un trámite de tu introducción de agua potable, etcétera, pues tú puedes darle el seguimiento en tiempo real y te asignan a las direcciones a las cuales tú vas a llamar para que estés pendiente con tu folio del seguimiento. Esto es bien importante, escuchar a la gente hoy en medio de una tecnología, en medio de un ambiente digital. Hoy ya no podemos traer la libreta o la agenda. Sí la podemos traer, es obvio, ¿verdad? La libreta, la agenda de pluma y lápiz, yo confío mucho en ella. Siempre no salgo sin una pluma y sin mi libreta. Pero obvio que si yo puedo poner esto en medios electrónicos, pues voy a agilizar procesos, tiempos, costos, va a haber una mayor cercanía, mayor confianza con el ciudadano. ¿Sale? Ahora, el otro proyecto, el Departamento de Combate a la Corrupción en Puebla.
un departamento de combate a la corrupción en Puebla. Es decir, no les bastó tener un área de anticorrupción, sino que dijeron, vamos a crear un departamento de combate a la corrupción. Adelante, Felipe. Maestro, una disculpa, pero ya me tengo que retirar. No, adelante, yo creo que ya nos tenemos que ir, son las 9:18. Yo aquí, si no me dicen, le sigo. Y qué bueno que me recuerdan que ya son las No, nueve no, dieciocho. Vamos a no. despedirnos. Muchísimas gracias a todos. ¿Les parece bien que retomemos este tema rapidísimo en la próxima clase? Y le vamos avanzando con la metodología del marco lógico. ¿Sale? Sí, de mi parte, sí. Buenas noches, cuídense mucho, un abrazote a todos, por favor. Que Buenas estén. noches, que descansen. Gracias, Buenas noches, igualmente. Hasta luego. gracias.